Bueno, damas y caballeros, ¿es esta una posible salida del horror llamado guerra, o es solo otro movimiento de labios, o es una trampa para Ucrania? ¿Qué nos depara la reunión entre Trump y Zelensky? Imaginen noche en Kiev, sirenas y el cielo cruzado por trayectorias de defensa antiaérea. Rusia lanza constantes oleadas de misiles y drones contra la infraestructura, ciudades y personas que ya viven en sótanos y pasillos. Y justo en ese momento, cuando la mitad del país vuelve a quedarse sin luz, un avión con la delegación ucraniana vuela hacia Florida. Allá, donde hay sol, palmeras y una persona que, a diferencia de todos los demás participantes de este drama, no le debe nada a nadie en este conflicto. Él ni siquiera tuvo que ver con el vacío memorándum de Budapest. Fue Bill Clinton quien sobornó a Kuchma, y Trump en ese entonces ni siquiera pensaba en la política. Pero por obra del destino, el conflicto lo resuelve la Organización de las Naciones Unidas, y sus palabras y acciones pueden terminar con esta sangrienta masacre. Trump no empezó esta guerra, no votó por el presupuesto ucraniano en la Rada, no firmó decisiones del Kremlin, no estuvo sentado en Bruselas en las cumbres donde durante años se encogían de hombros y fingían que querían terminar la guerra mortal. Para Trump, esta guerra es ajena. Y, siendo sincero, pues sospecho seriamente que a él le da completamente igual donde exactamente en el mapa pase la línea de separación. Si son 15 kilómetros para allá o 27 kilómetros para acá, esa es su postura básica. Bueno, es simple hasta la indecencia. Ya basta de matar gente. Mejor lleguemos a un acuerdo y dediquémonos a la vida en vez de la muerte. Y eso realmente te saca de lo habitual, de la hipocresía diplomática a la que todos ya están acostumbrados y han decidido que eso es lo normal. Trump generalmente no le gustan las guerras largas y ha dicho muchas veces que deben terminar rápido. Y en esto muchos veían cinismo, pero si ignoramos el ruido, hay una lógica humana simple. Mientras los políticos dibujan mapas estratégicos, de ambos lados sacan las mismas bolsas negras. Para él, Ucrania no es una historia de democracia ni una lucha por valores europeos, que ambas repúblicas bananeras corruptas representan poco. Es un lugar donde cada día alguien muere en vano. Es decir, se puede decir que unos fueron a luchar contra el fascismo y otros defienden la patria del enemigo, pero mueren en vano. Esto se podía y se debía haber detenido hace mucho tiempo. Ahora iremos a otra oficina, no en Mar-a-Lago, sino en los pasillos de Moscú, donde se encuentra el hombre de la guerra, como Zelensky llamó a Putin. Y esa definición en realidad describió con precisión, precisión, precisión su problema. Él no puede solo salir ante las cámaras y decirle a Masha, oye, los míos perdieron o que no logramos nada especial. Para él cualquier alto al fuego no es el final, sino el comienzo de su propia pesadilla. ¿Por qué? Porque después del final de la guerra comenzará una guerra completamente diferente contra él mismo, una guerra. La pregunta es, ¿dónde está el dinero que recibieron los contratistas militares? ¿Quién ordenó acciones que costaron miles de vidas y por qué? Con esa cantidad de cadáveres y con una economía tan destruida, el resultado en el mapa no parece una gran victoria, sino que más bien se asemeja a un callejón sin salida muy costoso. Cualquier análisis honesto de esta historia y el camino directo hacia que la gente deje de aplaudir y empiece a preguntarse quién exactamente se enriqueció con la operación especial. Esto ya no es un mitin de vencimos a todos, sino un análisis de lo ocurrido desde la perspectiva de un tribunal específico. Y Putin lo entiende perfectamente, por eso para él un mundo sin la palabra victoria no es un mundo, sino una sentencia. Agreguemos la tercera línea, la europea. Europa oficialmente apoya la paz, la libertad, los valores y lo más noble en la tierra. Un detalle importante. Mientras Rusia esté en Ucrania, amenaza menos a las capitales europeas. En pocas palabras, mientras Moscú esté ocupada atacando Kharkov y Odessa, piensa menos en París, Berlín y en cualquier otra cosa. Suena cínico, pero estratégicamente, para muchos en los despachos europeos, esta guerra a distancia no parece, bueno, la peor configuración, sospecho yo. Además, no vamos a fingir que las armas y la ayuda son altruismo.
Tanques, sistemas de defensa y camiones con municiones son contratos, porcentajes, bonos e influencia política. Mientras la guerra sigue, los presupuestos aumentan, los fondos especiales crecen y la rendición de cuentas es más turbia. Cuanto más tiempo, cuanto más grande, cuanto más se prolonga el conflicto, más larga es la cadena de personas que ganan dinero con la idea de que hay que ayudar a Ucrania hasta la victoria final, sea lo que sea que eso signifique, hasta la victoria final. Y de repente, este equilibrio tan cómodo para muchos se ve interrumpido. Trump es una persona que, desde el punto de vista de una gran cantidad de élites europeas y parte del establishment estadounidense, comete el pecado principal. Él planea terminar la guerra, no gestionar el conflicto, no equilibrar las amenazas, sino precisamente detener la masacre. Para ellos esto es una catástrofe. Imaginen, Rusia tendrá que devolver a 700,000 soldados que aprendieron a matar y tendrá que recibirlos, pero no tendrán a dónde ir porque ya no será necesario producir nada militar. La guerra acabó y todo lo civil fue remodelado. Ahora hay que restaurar y reformar la economía. Y ellos andan por las calles sin nada que hacer. 700,000 personas que aprendieron a manejar armas. Los flujos presupuestarios de ayuda a Ucrania se están reduciendo. Alguien tendrá que recortar esquemas y buscar nuevos puntos calientes. Y él tiene que pagar la hipoteca de 4 villas en Italia. ¿Qué va a hacer? Lo que es peor, Trump quiere rehacer el propio principio sobre el que se basa el mundo después del fin de la Guerra Fría. Digamos, sí, menos estructuras burocráticas supranacionales, menos subtítulos, más libre mercado, más acuerdos directos, menos vida fácil para quienes se sientan en comités, comisiones y fondos interminables. ¿Lo vieron? Su visión es un mundo donde gana dinero quien realmente crea y vende algo, y no quienes están allá en Bruselas, en una oficina, repartiendo fondos. Es lógico que en ese mundo muchísima gente no solo pierde influencia, sino también el sentido de su existencia. Por eso, el odio hacia Trump no es solo por sus tweets, sus modales o su rudeza, es el odio del sistema hacia quien rompe el guión. Un guión en el que la guerra en Ucrania encaja perfectamente en una estructura muy conveniente. Rusia es un enemigo terrible, Ucrania es una víctima eterna y una excusa interminable para brindar ayuda. Y Europa, bueno, y parte del establishment estadounidense, por supuesto, son defensores heroicos que además ganan bastante bien al mismo tiempo. Bueno, eso no tiene absolutamente ninguna importancia, lo principal es que somos defensores heroicos. Trump, él no planea, al retirarse, escribir unas memorias en varios tomos sobre cómo supo equilibrar hábilmente entre Moscú y Kiev. Él necesita otra cosa, que lo recuerden como el presidente que detuvo la guerra, que llegó y la apagó, no porque le importara. Ucrania ahí es solo un símbolo, sino porque él, en principio, no acepta la idea misma de un conflicto interminable solo por juegos geopolíticos. Él ve el mapa de manera muy simple. Aquí, en este punto, aquí. Además están matando gente, así que eso hay que detenerlo. ¿Dónde pasará la línea? Que lo decidan los que firman los documentos y viven cerca. Lo principal es detener las notificaciones de defunción. Entiendo muy bien esta posición. Se puede debatir si es realista o no, si le gustará a Ucrania o a Rusia, si nos gustará a nosotros en Estados Unidos. Pero lo importante es que no forma parte de lo habitual. Del coro burocrático europeo habitual que discute los matices de los procedimientos mientras caen los misiles. Y de las subvenciones, por supuesto. Y por eso, hoy en Mar-a-Lago convergen 3 lógicas. La primera es la lógica de Trump. Empecemos con esa. No hagan acuerdos o dejen de contar con que vamos a pagar eternamente por su guerra. La gente es más importante que las fronteras. Las fronteras se pueden volver a dibujar, a los muertos no se puede. Sus trucos de corrupción, bueno, eso no es asunto nuestro. Segunda lógica de Putin, debo llamarlo victoria, o los míos me quitarán del poder. Si investigan cuánto se ha robado y cuántos generales glorificados realmente no valen nada, como dicen, están por debajo del suelo, es mejor que Putin no vea ese juicio. La tercera es la lógica de la élite europea.
Nos conviene mientras los rusos y los ucranianos estén ocupados entre ellos. Nos beneficia mientras siga el flujo de contratos de armas y ayuda. Nos da miedo si tenemos que vivir en un mundo donde Trump rompe la arquitectura habitual, en la que nos enriquecemos tranquilamente y podemos reunirnos todos calmadamente para fumar algo interesante o inhalar algo interesante. En este contexto, los ucranianos, la gente común, parecen los adultos en la sala. Ellos no necesitan herencia histórica, reformar la arquitectura, seguridad europea, un nuevo papel ni nada por el estilo. Solo buscan que sus hijos duerman en paz, que sus casas sean seguras y no tener que enterrar a cientos cada día. Y aquí surge una pregunta muy incómoda. Si mañana aparece un documento con las firmas, digamos, de Trump, Zelensky y alguien de parte de Putin, ¿será esa la paz que necesitan quienes han muerto? ¿O será un compromiso entre tres ideologías, cada una de las cuales resolvió sus propios intereses? Uno, Trump fue pacificador. El segundo, Putin, mantuvo poder y dinero. El tercero, Zelensky. Bueno, los líderes europeos mantuvieron un sistema en el que roban tranquilamente, disfrutan de la vida y no responden por nada. Lo más aterrador y lo más honesto de esta historia es que Trump, a pesar de su estilo escandaloso y su rudeza, puede ser el único al que no le da igual que todos los días maten personas. A los demás, discúlpenme por decirlo, les da completamente igual. Aquí la decisión depende de nosotros, los espectadores, votantes y ciudadanos de distintos países. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Un papel correcto, bonito, ideológicamente aprobado con un mapa de delimitación? ¿O que en ese mapa dejen de poner nuevas cruces en los cementerios? Porque algún día la guerra realmente terminará. La única pregunta es de quién será la letra con la que se escribirá este final. ¿La de la gente que vive en la línea del frente o la de aquellos que están muy cómodos en el poder, en el gobierno? ¿Y ahora qué estamos esperando? Entonces, ¿ya hubo una conferencia de prensa antes? ¿Qué podría pasar ahora? Ucrania recibe garantías de protección de Estados Unidos, digamos, por 10 años, garantías serias, no como el memorándum de Budapest, o sea, con acciones concretas de Estados Unidos en caso de una nueva invasión de Rusia, probablemente con una base estadounidense en Polonia, ahí, en la frontera con Ucrania. Rusia, en primer lugar, obtiene lo que ya capturó, lo obtiene de jure y también lo que quiere obtener pero no ha capturado. Se vuelve una zona industrial libre de impuestos, donde cualquiera puede desarrollar la economía bajo el protectorado de Estados Unidos. Los 280.000 millones de dólares rusos arrestados por Europa se invierten en esa misma zona industrial y Rusia obtiene ganancias de esas inversiones. Ucrania tiene un ejército de 600.000 personas igual que en el 28. Sé que después eso lo redujeron en 20 y pusieron 800.000, pero creo que en Ucrania sí hay 600.000 en total y demás. Eso será solo un pretexto para negociar. 800, bueno, 600 y ustedes pues den esto, entonces 600.000 personas. El ejército y las sanciones contra Rusia se levantan gradualmente, no de inmediato, pero poco a poco. ¿Y qué? ¿Europa o empieza a invertir en la modernización del ejército o Estados Unidos se sale de la OTAN? ¿Y cuándo termina la obligación hacia Ucrania? En 10 años, recuerda. Yo dije que sí. Prácticamente retiran las bases militares y la presencia de soldados en Europa, y en Rusia comienza un drama llamado transferencia de poder que puede terminar de cualquier manera. Incluso si Donbass y Crimea regresan a Ucrania, la historia sigue, incluyendo otras regiones fronterizas entre ambos países. Tendrán miedo de luchas internas en tiempos difíciles y buscarán protección, incluso de los estadounidenses. Estados Unidos, al resolver este problema, resuelve el problema entre Israel y los árabes y expande su influencia en el hemisferio occidental. ¿No lo espero? Resultados especiales del hecho de que hoy los subtítulos fueron creados por Dimitar Sok. Pero sin embargo, en el momento en que lo estoy grabando, no hay ningún mensaje de que ya haya sucedido. Pero, sinceramente, no espero nada. Yo, siendo completamente sincero, no entendía muy bien, y hasta ahora no entiendo para qué se reúnen. Eso mismo pudo haberse discutido deliberadamente.
Tal vez hay algunas cosas que hay que decir van de Putin a Zelensky a través de los estadounidenses, no a través de otros medios o algo así. Incluso si están muy protegidos, de todos modos pueden burlarse, o hay que sentarse y convencerlos de alguna manera, explicarles y todo eso. Quién sabe, pero en cualquier caso esto es solo una etapa y es poco como máximo. ¿Hasta qué punto pueden hoy ponerse de acuerdo en que tienen una posición común con la cual irán a Rusia? Bueno, eso es básicamente todo. Y con esto terminamos por hoy. En cuanto aparezcan nuevos datos interesantes, hechos o historias, con gusto se los estaré contando. Adiós, editor de subtítulos.